Que Dios te bendiga, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo desde el país de Chile, del canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. Te pido por favor que des like a este video para que este video sea recomendado a más almas. También te pido por favor, si es de tu agrado, que te suscribas a este canal para que te lleguen más notificaciones de debates, enseñanzas y refutaciones como esta. El día de hoy voy a presentar parte de un debate entre un cristiano evangélico reformado y un testigo de Jehová. El cristiano reformado bautista evangélico es Juan Peña y el testigo de Jehová es Williams, conocido como Dando Blanco, un apologista conocido testigo de Jehová de las redes sociales. Fue un debate sobre el tema: ¿pueden las ovejas dejar de ser ovejas? Vamos a ver este tema. Obviamente, las ovejas representan a los hijos de Dios. Trate de subirle el volumen al máximo para que puedan escuchar y entender más de lo que se habló. Fue todo lo que se grabó, ya que grabó un apologista católico y no hay más grabación del debate. El debate fue más largo y extenso, pero simplemente eso fue lo único que se pudo grabar. Vamos a escuchar este debate improvisado a continuación. Él da un excelente sacrificio que Dios aprueba. William. Ahora. Ya es tiempo, William. Ya tienes tus 3 minutos. Ahora, a continuación, el hermano Juan Peña. ¿Estás listo, Juan? Hola, hermano. Adelante. Bueno, segunda de Pedro 3:9 nos habla, el contexto nos habla de hermanos que están como que desanimándose por el asunto de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, este es un ánimo de Pedro a la iglesia, y es exclusivamente creyentes, porque dice: el Señor no retrasa su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Algunos o sea, algunos de la congregación ya estaban desesperándose por ese asunto, sino que Él es paciente, dice, para con nosotros. Usa un pronombre personal de segunda persona singular que excluye el universalismo, ¿no? Aquí no dice que Dios es paciente para con todo el mundo, dice para con nosotros. Ese pronombre personal de segunda persona da una exclusividad de a quienes está encargando la carta o quien está dirigiendo la carta. Esa carta pues sabemos que es para la congregación, ¿verdad? Dice: es paciente para con nosotros, no dice que es paciente para con todos. Dice, no queriendo, ahí expresa un deseo, efectivamente, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Salmo 115, todo lo que Dios quiere, dice, todo lo que Dios quiere lo hace. Todo lo que Dios quiere lo hace. Entonces, mi oponente pues todavía sigue con el pendiente de demostrar que Dios se le puede frustrar la voluntad. Él dice que Judas frustró la voluntad de Dios. Eso es un error, porque Juan 17:12 nos dice que de todos los que el Padre le dio, dice que Él no perdió ni uno, dice que los guardó a todos. Dice, sino al hijo de perdición, o sea, no dice excepto. O sea, Padre, de todos los que me diste no perdí a ninguno excepto a Judas. Eso no dice el texto. El texto dice, sino al hijo de perdición, y lo cataloga con un adverbio ahí de perdición, o sea, que ya estaba destinado, como dice Judas 1:6, dice, los cuales ya están predestinados desde antes para la condenación. Entonces, aún los impíos ya tienen marcado, no que el Señor los mande arbitrariamente a la condenación, sino que el hombre siempre es responsable de su propio mal. Sino que en este asunto de Judas, no es que Judas haya violado la voluntad de Dios, sino que más bien no era del grupo de los que el Padre le dio. Y voy a leer el texto para que quede un poquito más claro, porque lo estaba parafraseando. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Ojo con esa palabra, a los que le dio Dios. Dice, yo los guardé. No dice, ellos se guardaron solitos, ellos perseveraron. No dice, yo. Ahí está Jesucristo haciendo la acción del verbo. Dice, y ninguno de ellos se perdió, dice, sino el hijo de perdición. Gracias. Juan, ya terminaron los 3 minutos. Es muy corto, pero así es. Ahora sí, adelante, William. Bien, yo no dije en ningún momento que Dios se frustró con Judas. Eso lo agregó él. Yo no dije que Dios se frustró con Judas. Dije que Judas, por la perdición de Judas y de Abán y de otras personas más, eso no frustró el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios inicialmente es que la tierra fuera poblada con humanos. Y al darle la libertad, que es un don, que es otro don, que ustedes no lo ven. Porque si la gracia es un don, la libertad es otro don. Y la libertad incluye
que tú aceptes por voluntad propia y por amor. Donde no hay libertad, no hay amor. Tú las cosas no puedes ponerlas como los animales, que es obligado, sino actuarían como robots. Un animal actúa instantáneamente, la gallina siempre ha hecho el mismo nido de siempre y actúan como robots. Pero para tú tener la libertad y tener el derecho de hacer una cosa, hacer la otra, eso va a demostrar el amor que tú tienes. Eso es una demostración mayor de amor. Por eso que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso que no dije en ningún momento que Dios se frustró cuando Judas pecó y se perdió. ¿Y por qué digo que Judas perdió? Y no es como se dice que estuvo predestinado. Por eso hay que combinar el tema de la predestinación, porque él está puesto allí que eran personas que estaban predestinadas, impíos que están predestinados para la perdición. Por eso que tenía que usar esta combinación que le anuncié desde el principio. Porque a Judas se le llama en 2 ocasiones por un apelativo favorable, como que era parte de una persona aprobada por parte de Dios. Cuando se le dice, ustedes son ovejas que envío en medio de lobos. A los 12 se le dijo esto, y estaba Judas. Se le llamó ovejas que envío en medio de lobos. Y después también el mismo Jesús le repitió a los 12, incluyendo que estaba Judas ahí, le dijo, ustedes son obreros dignos de su salario. Quiere decir que era considerada como una persona aprobada y justa delante de Dios, porque hasta ahí se estaba mencionando esa fraseología. Dios no puede mentir ni puede ser hipócrita diciendo una cosa, si iba a perder después de decir una cosa que no era. Ahora, cuando empezó a pensar mal, que Cristo lo dice que vio la mente de él cuando estaba pensando en robar, de ahí en adelante ya él empezó a tomar un derrotero equivocado, y aunque se le llamó la atención no se arrepintió, que es lo que cito yo en 2 de Pedro. En 2 de Pedro dice que muchas personas que estaban diciendo que la demora de la venida, y había una demora grande en eso, entonces dice que él quiere que muchos, es paciente porque quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Si quieres que muchos vengan al arrepentimiento, porque viene del otro lado, porque Dios está esperando. Si él quiere que ya están arrepentidos, Dios no tiene que estar esperando por ellos, pero está esperando por ellos por algo, para que vengan. O sea que había una parte de la persona que iba a reaccionar favorable a la gracia de Dios, y esa reacción favorable a la gracia de Dios se ve ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Tiempo. Ahora sigues adelante, Juan. ¿Estás listo? Bueno, me sigue. Sí, listo. Okay, me sigue debiendo la premisa de que Dios no fracasa en sus planes. O sea, le está rodeando ahí, no está dando el argumento. Y se acaba de contradecir porque ahí está el video grabado y sí había dicho que Judas, o sea, que el caso de Judas era un caso que frustraba el plan y el propósito de Dios. Ya cuando le cité Juan 12:17, pues ya rectificó, ¿verdad? Esa es la premisa de la que me sigue debiendo, ¿verdad? Que Dios puede fracasar en sus planes y en su voluntad. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que me ha dado yo no pierda ninguno, sino que a todos lo resulte en el día postrero. Ahora él dice que nosotros somos imagen de Dios, pero la Biblia nos dice en Génesis 5:2 que Adán hizo a su hijo conforme a su imagen y semejanza, conforme a la imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque Adán ya estaba caído. Ese sería otro tema, el asunto de la caída. No quiero meterme mucho en ese punto, pero ahí es uno de los errores que él tiene. Él dice que somos libres. Esa filosofía es de Epicuro. Epicuro decía que el hombre tiene un libre albedrío para decidir el bien o hacer el mal, y es una filosofía también pelagiana. Pelagio también decía que el hombre quedó en un estado que puede decidir el bien o el mal, pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que somos esclavos del pecado. ¿Cuándo han visto ustedes un esclavo libre? Digamos, una contradicción, no decir que el esclavo libre. Y dice la palabra de Dios, dice, al que el Hijo los libertare, será verdaderamente libre. No dice que la acción de libertarse recae en el hombre, sino recae en Dios. Al que el Hijo os libertare. Eso aprueba totalmente el monergismo, ¿no? Que es Dios mismo el que nos libera y nos liberta. Ahora él dice que el arrepentimiento, no sé qué personaje, no recuerdo ahí, dice que no se quiso arrepentir. El arrepentimiento también es un don otorgado por Dios. 2 de Timoteo 2:25 dice, Pablo a Timoteo le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Entonces el arrepentimiento no recae en una acción de la decisión del hombre, sino que hay una decisión soberana de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre responde efectivamente al llamado de Dios es porque Dios produjo en nuestro corazón el querer como el hacer. Filipenses 1:12 dice Pablo a los filipenses, le dice, porque Dios es el quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, de manera que cuando yo digo que sí al evangelio, cuando yo digo que sí a la salvación, es porque la obra de Dios en mi corazón la hizo Dios. Dios produce dentro de nosotros el querer como el hacer. No nos obliga, porque esa es una falacia ahí de que nos obliga. No,
Nosotros no somos robots. Dios ha creado personas con voluntad, con razonamiento, con decisiones, sí, pero el hombre en su estado caído nunca va a decidir seguir a Dios, a menos de que Dios produzca en su corazón el querer como el hacer. Si Dios no hace esa intervención... Okay. Apague el micrófono, por favor, los que no están participando, porque soy un ruido. ¿Está listo, William? Listo. Ok, adelante. Bueno, vuelvo a repetirle que él no me entendió cuando yo le dije, porque volvió a repetir lo mismo, de cuando yo dije que Dios no se fracasó con la desobediencia de Judas, ni de Adán, ni de otro. Que después oiga bien el video para que oiga bien lo que estoy diciendo. Solamente dije que ellos fracasaron porque no se apegaron a la gracia y al regalo de la gracia. Porque la Biblia habla que hay una batalla de la fe. Pablo habla de una batalla de la fe. Y esa batalla, si tú la dejas de batallar, la salvación te queda sin fe. O sea, pues la batalla de la fe, tú tienes que buscar la relación. La fe es la confianza en tu Creador y la confianza en ese regalo. La confianza en esa gracia. Y esa confianza está en tu corazón. Por eso que Cristo dijo, dentro del corazón está la palabra. La salvación está dentro de tu corazón, está cerca, está en tu boca y en tu corazón. O sea que está en la decisión interna tuya de determinar aceptarla. Por eso cuando Cristo iba a sanar a la persona decía, ¿quieres? Y solamente decía, sí, quiero. Es una decisión personal, porque Él pide esa libertad que tú tienes y que se dio, ese libre albedrío que Él dice que habla del tal, de otra persona que usó ahí el nombre de Pelagio, yo creo que fue Pelagio, ¿no? Eso no, la Biblia es la que menciona la palabra, la Biblia es la que menciona que hay libertad. Cuando está el Espíritu de Dios hay libertad, y esa libertad se usa para aceptar la gracia. Y cuando se acepta la gracia, entonces que tú recibes ese querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando tú la recibes, pero como mismo tú la rechazas, la puedes rechazar. Porque Pablo también dice que muchas personas, dijo que empezó por el Espíritu y acabaron en la carne. Pablo le dice en Gálatas capítulo 3 a algunas personas, ustedes iban bien, empezaron por el Espíritu, pero han acabado por la carne. ¿Quién lo fascinó a ustedes para cambiar de posición? Eso Pablo se lo dice a los Gálatas. Quiere decir de que la misma posición que tenía Adán al principio, que era un ser perfecto y que determinó por su libre albedrío aceptar lo que Eva le propuso, así mismo también en estos tiempos pasa lo mismo. Porque si el propósito de Dios con Adán, que lo creó, era para que pecara, o sea que como Adán no recibió gracia, porque si Adán recibió gracia al principio, que sí la tuvo, le dio todo el jardín, vivía en un estado de perfección, pero si me dice que no tenía gracia, en el sentido de que la perdió, igual que Judas, que tenía gracia y se recibió Jesucristo, Jesucristo le escogió y después se perdió, eso no frustra los planes y el propósito de Dios, porque Dios, hay muchos humanos o muchos Adanes que van a ser fieles. Por eso que Satán, cuando le dijo, Jehová le dijo a Satán, ¿has considerado mi siervo Job en la tierra? Porque dice que toda la tierra estaba sometida y adoraba por las cosas que Dios le daba, por las bondades que Dios le daba, que ninguno tenía una fe verdadera en él. Y él le dijo, ¿has considerado mi siervo Job? Ok, tiempo. Acaba de entrar alguien más. Es un debate. No hay nada más. Ellos dos, Juan y William, están participando. ¿Estás listo, Juan? Listo. Adelante. Bueno, pues otra vez ya no, ya me dio la razón, ¿no? O sea, dice que la voluntad de Dios no puede fallar, entonces ahí no, como que no se pone de acuerdo, de repente dice que sí, de repente dice que no. Tendría que ponerse de acuerdo porque yo estoy seguro que la voluntad de Dios, como dice Salmos 33:11, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Si fuera plan de Dios salvar a todos, pues lo haría. Simplemente Él no se pueden frustrar sus planes, y menos por la decisión del hombre. Ahora Él está hablando mucho de lo que es el decisionismo, esa filosofía humanista, ¿no?, que se ha metido a las congregaciones. Le repito, y no me está dando pasajes, yo le estoy dando textos. La Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado, no dice que es libre. O sea, él tendría que mostrarme que el hombre es dueño de su camino y que está en él enderezar sus pasos, porque la Biblia dice lo contrario. Jeremías 10:23 dice, conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino. Ahí está refutada la supuesta libertad del hombre. Dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. O sea, ni siquiera el mismo hombre puede ordenar sus pasos. Génesis 6:5 nos dice que todos los designios del corazón del hombre son solamente de continuo al mal. Es decir, tiene una inclinación directamente al mal. El testigo de Jehová, como desconoce la imputación del pecado y las consecuencias del pecado en el pecado original, pues tienen esa deficiencia doctrinal, ¿verdad? ¿No? Ellos creen que están como Pelagio. Precisamente Pelagio es un hombre que fue refutado por esa posición, ¿verdad?, que le decía que todos los hombres después de Adán tenemos esa libertad para poder ir a buscar a Dios. Pero no, vemos la Biblia que Dios toma la iniciativa en todo, inclusive nos da vida cuando estábamos muertos, según Efesios 2:1. Dice la Biblia, dice Pablo, nos dio vida, no dice nos ofreció, ¿verdad?
Si dijera ahí, nos ofreció vida y el que quiera la tomaba, no, nos dio. Es un verbo en voz activa. Quiere decir que el sujeto de la oración, que en este caso es Dios, nos está dando la vida. No dice que nos está ofreciendo para ver quién hay que refutado el asunto de que la gracia se ofrece y es nada más para el que la quiera. No ha dado ningún pasaje, él citó nada más Gálatas. Bueno, Gálatas, el contexto de Gálatas de toda la carta es una carta que Pablo les manda a los de Galacia, a la región de Galacia, porque se estaba introduciendo el judaísmo, se estaban volviendo otra vez a las costumbres judías, a la ley, a la circuncisión. Entonces Pablo los exhorta para que vuelvan otra vez al evangelio de la gracia. Ese es el objetivo principal, pero mismo Pablo les dice ahí, no les dice que perdieron su salvación, al contrario, dice, yo estoy seguro que ustedes por el poder de Dios van a recapacitar. Bueno, estoy parafraseando, pero Pablo te concluye diciendo eso, porque la misma Biblia dice que todo el que ha nacido de Dios, en María Juan 5:4, vence al mundo. Hay una garantía del que ha nacido de Dios, que es el que va a vencer. Él tendría que mostrarme que el nacido de Dios puede apostatar y se puede perder, pero no lo va a poder mostrar con la Biblia. Juan nos dice en su carta, segunda de Juan, dice, estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros. O sea, estaban en la congregación, pero no pertenecen a nosotros. Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Es decir, tiempo. Okay. Bueno, el micrófono, apáguenos, por favor. ¿Estás listo, William? Bien. Bueno, la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que él llama y la persona abre. Él toca y hay que abrir. Y el que busca, hallará. Hay una parte humana de la gracia destinada a eso. Por eso es que cuando Pablo dijo, no fui rebelde a la visión, y no porque pude haber sido eliminado. Pablo dice que pudo haber sido eliminado porque no fue rebelde a la visión. O sea que él mismo dice que él dijo, pude ser un heraldo para uno, pero pude ser eliminado. Pero dice que no fue rebelde a la visión. Quiere decir que habla de una eliminación. Quiere decir que la libertad esa interior, que este señor dice que no existe libertad, y él dice que la libertad de ese tipo no existe, sino que están ya obligados cada persona por el propósito individual de Dios. Y Dios sí tiene un propósito. Es por eso que dije que es contrario a lo que él dijo ahorita, que la voluntad de Dios, yo dije que la voluntad de Dios no va a fallar. Yo no dije que la voluntad de Dios iba a fallar. Yo dije que la voluntad de Dios no iba a fallar en sus propósitos. Pero personas individualmente fallan y personas individualmente se pierden. Pero el propósito de Dios, él sabía que iba a haber seres humanos en la tierra, como el caso de Job, como estaba mencionado ahorita, que le dijo Jehová a mismo Satán, le dijo, mira, tócalo, llévatelo, haz lo que tú quieras con él, menos no lo mates. Vas a comprobar que hay personas fieles en la tierra. Ese es el propósito de Dios, que sabía que iba a haber personas en la tierra fieles que iban a cumplir su propósito, y por eso no iba a fallar el propósito de él. Ahora, muchas personas aparte, en otras personas, fallan, porque para eso existe la libertad. Y ese es el caso que le puse, tanto de Judas como de Adán y como de otros más. Y del mismo Pablo, como se expresó. El mismo dijo Cristo, dijo, toco la puerta y llamo. Que estoy llamando. Ahora, la persona tiene que abrir. Tú buscas y hallas. Tú tocas y se te abrirá. Otro te abrirá. Pero hay una parte interna del corazón humano, que es lo que dije ahorita, que está en el corazón, que es el que acepta la gracia. Porque los regalos hay que aceptarlos. Esa es la parte de la libertad nuestra. Y cuando no aceptes ese regalo, entonces Dios hace contigo el querer como lo hace. Y aún así tú tienes que perseverar. Y tienes que mantenerte unido a esa fe. Tienes que tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso es que estas personas que te mencionaron ahorita, muchos no perseveraron. Porque es una batalla continua de la perseverancia con Dios. Pero es una parte interior, porque la gracia está disponible, las herramientas están disponibles, la fe está disponible, el Espíritu está disponible. Por eso que es por gracia, porque todo te lo pone en la mano para que tú te salves. Pero tú puedes renunciar a todo eso, tú puedes rechazar a todas esas cosas, tú puedes darle la espalda, como estaba el sacerdote en el templo. Tiempo. Apaga el micrófono, se oye también una televisión por ahí. ¿Estás listo, Juan? Sí. Adelante. Bueno, ese contexto de yo estoy a la puerta y toco, y si alguno oye mi voz, abra. Está hablándole a una iglesia, precisamente a personas que dentro de la iglesia sabemos que hay gente convertida y gente que no convertida. Sabemos que el creyente se puede enfriar, y eso es lo que les recrimina, ¿no? Que han dejado su primer amor, que han dejado esas primeras cosas. Entonces, las exhortaciones existen en la Biblia no con el hecho de que el hombre se pueda perder. Eso confunde mucho a los sinergistas. Las exhortaciones existen como medios de providencia de Dios para que las ovejas del Señor
obedezcan. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan 10:27 que las ovejas de él escuchan su voz y le siguen. ¿Qué quiere decir? Que no solamente escuchan, sino que obedecen. O sea, las exhortaciones, las advertencias, todo eso, las ovejas verdaderas, los hijos de Dios, van a atender ese llamado. Ahora, si tomamos ese versículo así como él lo dice, de que es para impíos o gente no regenerada, porque él desconoce la doctrina de la regeneración, testigo de Jehová tiene deficiencia en el asunto de la doctrina de la regeneración, él piensa que un corazón de piedra puede atender el llamado de Dios, él piensa que un muerto en el espíritu puede atender el llamado de Dios sin la intervención divina del Espíritu de Dios, o sea, sin el convencimiento de la obra del Espíritu de Dios, sin que Dios nos dé la vida. Entonces, cuando dice ahí el que oye mi voz, evidentemente está hablando a los que son de Dios, porque la Biblia nos dice en Juan 8:39, si no mal recuerdo, le dice Jesús a los fariseos, el que es de Dios, dice, las palabras de Dios se oye, dice, por eso no la oís vosotros, dice, porque no sois de Dios. Y luego Jesús les decía que ellos son del diablo, es decir, hay un grupo que no pertenece a Dios. Y Jesús le dice claramente, si fueran de Dios, la voz de Dios escucharían. Dice, pero ustedes no la escuchan, dice, porque no son de Dios. Entonces, cuando el Señor dice que Él toca la puerta, evidentemente está hablando de personas, hijos de Dios, ¿verdad? Los que tienen esa capacidad como las ovejas de Dios, porque las ovejas, recordemos que es una figura metafórica de los hijos de Dios. La Biblia menciona que analogías, ¿verdad? Dice cabras y ovejas. Las cabras son los impíos, las ovejas son los hijos de Dios. La Biblia menciona trigo y cizaña. El trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los del mundo. Entonces, también cito fuera de contexto un pasaje de 1 Corintios 9, donde dice la palabra de Dios, Pablo, que él puede ser eliminado, pero todo el contexto está hablando de eliminado del mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio se repite como 7 veces en todo el contexto del capítulo 9. Entonces Pablo está diciendo que si él no golpea pone un comparativo con un peleador y con un atleta, él viene a ser eliminado, pero ¿eliminado de qué? Ahí en el texto nunca dice que de la salvación, dice que eliminado de ser heraldo. O sea, si él da mal testimonio, él les queda descalificado como una persona apta para evangelizar. Por ejemplo, si yo le predico a un borracho que su adicción es mala y que lo puede condenar, pero él me ve con un bote de cerveza en la mano o me ve con una copa de vino, aunque sea nada más una y no me estén emborrachando, él me va a calificar como un obrero no apto para predicar el evangelio. Sale, Juan. Sale. Adelante, William. Le di 10 segundos más a Juan. También puedes agarrarlos. Adelante, William. Ok. Bueno, él me habló ahí de que el texto ese que le mencioné, de que el que está a la puerta y llama, no tiene que ver nada con eso. Que está hablando, le dice a personas que no se van a perder, sino personas que se van a estimular y van a despertar de su sueño. Bueno, las cartas en Apocalipsis no dicen eso que está diciendo él. Eso es un concepto personal que él está tomando y está interpretando la Biblia ahí, porque la Biblia no dice eso. La Biblia, si sigues leyendo en cada iglesia que menciona ahí, las 7 iglesias, por ejemplo, la primera de Efesos dice, estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en la mano. Conozco tus hechos y tu labor y aguante, y no has podido soportar a los hombres malos que pusiste a prueba, pero no lo son y lo hallaste mentiroso. También estás mostrando aguante y has soportado por causa de mi nombre y no te has cansado. Viste, usa la palabra no cansado, porque o sea que están perseverando. No obstante, tengo esto contra ti, que has dejado el primer amor. Han dejado el primer amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda donde has caído y arrepiéntete. Le está diciendo que se arrepientan y haz los hechos primeros. Si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, quitaré tu luz. O sea que está hablando de unas palabras muy fuertes allí a una persona que estaba bien, en la verdad, que había entendido, y esa persona puede fallar y puede perderse y le quita el candelero. Le quita el candelero, dice, y fíjate que esas personas habían trabajado, dice que sí, estaban trabajando al cansancio. O sea que estaban trabajando en el sentido de que estaban buscando su fe. Con temor y temblor, dice la Biblia, ¿no? Que buscará la salvación con temor y temblor. Porque eso es una condición interna, que la persona la busca, porque estamos en un mundo que está rodeado del mal. Y ese mal se necesita luchar en el sentido interior. Esa es la batalla que hablo de la fe, y esa es la batalla que decían estos efesios que estaban luchando. Pero por igual, cada vez que tú vas a una iglesia, de las 7 que están aquí en el libro Apocalipsis, menciona lo mismo. Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea se dice, estas son las cosas que dice el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Conozco tus muchos hechos, que dices que eres frío, que ni eres frío ni caliente. Quizás fuera mejor frío y no caliente. Así por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices que soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada. Pero sabes
que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego. Te aconsejo, mira cómo le dice a estas personas, te aconsejo que compres oro refinado de mí, para que veas, oro acrisolado, para que te enriquezcas, y prendas de vestir exteriores blancas, para que llegues a estar vestido, y para que la vergüenza de tu desnudez no quede manifiesta. O sea, te aconsejo, mira el consejo que le da, como diciendo, eran personas que estaban perdidas y personas que se pueden recuperar. Están los dos ejemplos. Ok. Adelante, Juan, ¿estás listo? Sí, bueno, él ya le agregó ahí al texto perdidos. O sea, el texto no te dice que están perdidos, te dice que se enfriaron, dejaron el primer amor. Pero dice que si alguno oye la voz, y eso no lo refutó él en su tiempo, la voz de Dios solamente la escuchan las ovejas. Eso usted no lo puede refutar por ningún lado. Juan 8:47 dice el Señor Jesucristo, se lo vuelvo a repetir, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Entonces, si hay una exhortación para la iglesia de Filadelfia, evidentemente los que son nacidos de Dios, los que son ovejas, van a obedecer. O sea, tenemos que hacer una exégesis bíblica y saber que los que oyen la voz, tienen esa capacidad de oír la voz de Dios, van a obedecer. No dice, mis ovejas escuchan mi voz y algunas me obedecen, otras son rebeldes. No, eso no dice la Biblia. El Señor también nos da una ilustración de que de las 100 ovejas, si se le extravía una, que es el caso de esa iglesia, se le pueden haber extraviado temporalmente por el caso del asunto del enfriamiento o ese tipo de cuestiones. Dios va por ella, dice la Biblia que Él va por la oveja y la echa en los hombros. No dice la oveja tiene que regresar solita por su libre albedrío, por su propia decisión. No, dice el Señor la agarra, eso es una acción activa de Dios, la echa en sus hombros y la regresa. De 100 ovejas, que representa la totalidad de sus hijos, dice que Él no va a perder ninguno de los que el Padre me dio. Esta es la voluntad de mi Padre que me dio, que no pierda ninguno de los que me ha dado. Entonces, cuando hay una exhortación ahí, por ejemplo, para la iglesia de Filadelfia, si alguno oye la voz, hay una oración condicionada, ¿la condición cuál es? Que puedas escuchar la voz de Dios, o que tengas esa cualidad de escuchar la voz de Dios. Él no me va a poder demostrar que esa es una acción inherente al hombre. O sea, el hombre no puede escuchar la voz por sí mismo, porque el Señor Jesús le dice, repito, y soy enfático en esto porque quiero que le quede claro, el Señor Jesús le decía a los fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios escucha, dice. Pues, por eso, dice, por esta razón, dice, vosotros no escucháis, dice, porque no sois de Dios. Evidentemente el llamado estaba también, ellos escuchaban el evangelio, con sus oídos carnales ellos escuchaban el evangelio, escuchaban el mensaje, pero como no eran de Dios, no tenían esa cualidad de escuchar la voz de Dios. Entonces no quiere decir que ellos rechazaron a Dios, sino que más bien no eran de Dios. No se les dio ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, porque Juan 1:14 nos dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. O sea, que somos engendrados por voluntad de Dios. Nadie se engendra a sí mismo. Usted no se puede engendrar. Usted, para el nacimiento físico, usted no se engendró a sí mismo. Tiene que ser engendrado por un agente externo a usted, a su voluntad, a su decisión. Usted no decidió nacer. Entonces, todo el nacimiento bíblico y espiritual es una obra de Dios. Santiago 1:18 nos dice que somos renacidos por voluntad de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas, pero dice por voluntad de Dios. Vale. Bueno, ¿está listo, William? Bien, hay una cosa que quiero decirle que él no entiende, y eso es otro tema, por eso que está enredado en eso. Él no sabe lo que es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento no es lo que él está explicando. El nuevo nacimiento, cuando dice que los hijos de Dios, esos hijos que habla en Juan 1, que dice que a los suyos vino, los míos no me recibieron, pero a todos los que me recibieron fueron llamados hijos de Dios. Ahí está hablando de una selección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 lo dice, que los que renacen de nuevo son los que son llevados a los cielos a ser reyes y sacerdotes en los cielos. Los reyes y sacerdotes en los cielos son coherederos con Cristo. Cristo es coheredero del reino de Dios, y esos son los que van a reinar con Cristo en los cielos. Esos son los que nacen de nuevo, como se le dijo a Nicodemo. A Nicodemo le dijo, hay que meterse otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo. Y Cristo le dijo, lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. O sea que es lo que dijo Primera de Corintios 15, versículos 50, versículos 45 a 54, que habla, que dice que la persona tiene que morir en la carne y resucitar en espíritu, a los que van a reinar, que carne y sangre no es el reino de los cielos. Ahí está hablando en otros muchos textos, pero eso es otro tema. Yo iba a hablar del tema que él me habló ahorita, que dice que en las iglesias, de las 7 iglesias que hablan en el libro de Revelación, dice que no, que esas personas que se estaban despertando. Pero bueno, la Biblia habla en la iglesia de la Odisea, que yo le explico ahorita,
que dice que Dios iba a vomitar de su boca. ¿Qué es lo que es vomitar de la boca? Que es rechazarlo. Dice, no eres frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Vomitar lo que sí que lo rechaza, que no lo acepta. Pero después dice, pero si tomas oro refinado de mí y te echas en los ojos colirio para que veas, serás un vencedor. Quiere decir que se ven las dos posiciones allí. No sé por qué él dice que siempre hay una sola posición obligatoria, como obligando a las personas a que Dios lo predestina, sea salvo o no sea salvo. Cuando dice que las ovejas, Dios busca a las ovejas, claro que Dios busca a todas las ovejas. A todas las ovejas las busca. Porque para eso es Dios, es un pastor. Pero el pastor, las ovejas, a veces hay ovejas que dejan de ser ovejas, como el caso que te digo ahorita, cuando se le dijo a Judas, es una oveja que vive entre lobos. ¿Y cómo acabó Judas? Como un hijo de perdición. La Biblia no se puede contradecir. Estoy hablando de textos bíblicos, claro. Entonces la Biblia no se puede contradecir. Por otro lado, el hijo pródigo. Él me está diciendo que una oveja se va y tiene que Dios ir a buscarla. Bueno, en este caso el hijo pródigo se fue y viró él mismo. Él fue el que viró solo. Cuando se vio en la condición que estaba, él viró. Claro, viró porque él entendió y se arrepintió. Y después vino el padre y lo aceptó cuando llegó a la puerta. Tiempo. ¿Estás listo, Juan? Sí. Bueno, no refuta nada de lo que le doy, o sea, le doy premisas y no las toca, no las aborda. Ya le dije yo que, bueno, no le dije yo, le hice la Biblia. No, sin tanta porque él deduce mucho, ¿no? O sea, él deduce mucho y no respalda sus deducciones con la Biblia. Primera de Juan dice, nos habla de quiénes son los vencidos. Yo no puedo estar especulando quiénes son los que vencen. O sea, le está diciendo, es tu decisión, tú, o sea, él le da toda la gloria al hombre, ¿no? O sea, al mérito humano para salvación, pero la Biblia es clara, dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, y fíjese cómo aclara, nacido de Dios, no dice todo el que va a una congregación, todo el que pertenece a cierta denominación, dice todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No dice probablemente lo venza, están en modo indicativo, quiere decir que la acción está concluida, dice. Ni siquiera está dando opción para una especulación de que quizás o probablemente vence al mundo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no se pierde. Usted dijo una aberración, ¿no? que una oveja puede dejar de ser oveja. Eso es antibíblico totalmente. El Señor Jesús lo dice en Juan 10, 26 al 30, también en una charla que tiene con los fariseos, le dice en el 26, dice, pero vosotros no creéis, porque, ahí está la explicación de por qué no creen. No dice, porque ustedes en su libro de Dios no quisieron, porque su decisión no quisieron hacerlo, no, porque no sois de mis ovejas. Así que ahí se le refuta la idea de que todo el mundo es oveja de Dios. Dice, porque no sois de mis ovejas. O sea, los fariseos no es que no quisieran creer porque no querían, simplemente no podían. O sea, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Cómo van a creer si no tienen la cualidad de escuchar mi voz? ¿Cómo van a creer si no son mis ovejas? Y luego dice, el remata con el verso 27, dice, mis ovejas, ahora sí, las que son de él, tienen una cualidad, ¿cuál es? Oyen mi voz. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Si alguno oye mi voz. En las iglesias pueden haber ovejas y pueden haber cabras juntas, están mezcladas, estaban con nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Entonces los que van a vencer, según la Biblia, son las ovejas, los que nacieron de Dios, porque el mismo Mateo 24 dice, venid benditos de mi Padre, le dice las ovejas, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la eternidad, desde antes del comienzo de los tiempos, perdón. Entonces el reino de Dios también está destinado para las ovejas. No dice venid benditos de mi Padre para el reino preparado para toda la humanidad o para todos los que decidieron. No, eso no dice. Esa es una idea, son ideas humanistas con las que se mete la gente a la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen, tienen esa cualidad, mi voz, y no solamente oyen la voz. Dice, yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa esa acción de seguirlo? Obedecer. O sea, todas las advertencias que la Biblia nos da, exhortaciones, la oveja de Dios, el Hijo de Dios, tiene la cualidad de obedecer. Por eso la Biblia dice, Juan 1:5-4, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces los vencedores... Amén. ¿Sales, William? Bien, yo estoy usando la Biblia desde que empecé, no he dejado de usar la Biblia. Usted es que no la está usando y está haciendo conclusiones de algunos filósofos, de alguna gente que habla de conclusiones propias. Yo le voy a mencionar Mateo 25:31, donde dice que Cristo, cuando venga a su juicio en el reino de gloria, en su trono de gloria, dice que va a separar a cabras de ovejas. Si no es un juicio, es porque no la tienen precalificada desde antes, sino que va a separar en ese momento quiénes son cabras y quiénes son ovejas, quiénes fueron los que aceptaron de corazón y se mantuvieron
firmes en su posición de aceptar internamente la gracia de Dios, porque la salvación es por gracia continuamente, pero es por medio de la fe. Son salvos por gracia por medio de la fe. Y esa fe que mantuvieron ellos en batalla, esos son los considerados ovejas. Esos son los que no se pierden. Esos son los que son verdaderamente ovejas, son los que oyen la voz de Dios continuamente. Pero como dijo ahorita, una oveja, les puse el ejemplo de dos personas que se le llamó oveja, como fue Judas que se le llamó oveja y después era un hijo de perdición, es un ejemplo claro. La Biblia no se puede contradecir. Igual que tampoco se contradice cuando le dije que Dios va a vomitar a las personas de la congregación de la Odisea si no se mantienen, lo vomitará. Pero dice que si se mantienen firmes van a vencer. Si se mantienen firmes en la fe van a vencer. ¿Y qué es lo que es vencer? Para usted, ¿qué es lo que es vencer? Porque vencer hay una batalla. Pueden ser derrotados, pueden vencer. A los que venzan, dice Jesús, dice, a los que venzan le daré que se sienten conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y por otro lugar dice, a los que venzan le daré una piedrecita blanca. Era un símbolo del juicio, cuando la persona salía absuelta en el juicio. Quiere decir que hay una serie de conceptos en la Biblia que aseguran claramente que hay un libre albedrío en el hombre, pero la salvación es por gracia, porque todo ese libre albedrío que tiene a su alrededor una gracia destinada para tomarla. Desde el aire que respiramos, tenemos que decir que estamos respirando por gracia. Hasta el impío tiene que decir, estamos en gracia, porque aún los que se pierden y no quieren aceptar la voluntad de Dios, aún esas personas tienen gracia, porque están respirando aire, están tomando agua, están recibiendo beneficios de la naturaleza que Dios ha creado para ellos. Ahora, hay unos que se van a salvar, que hay una recompensa, porque la recompensa es una cosa, es recompensa para los que mantienen la fe y una recompensa para los que no mantienen la fe. Esa es la diferencia que usted no entiende todavía, como tampoco entiende lo de ahorita lo que es nuevo nacimiento y enreda los conceptos, que ese es otro tema que se lo propongo para desarrollarlo, que es lo que es el nuevo nacimiento, que una cosa es nueva personalidad y otra cosa es nuevo nacimiento. Por lo tanto, cuando usted me habla también, que mencionó ahorita que la voluntad de Dios para toda persona, para toda oveja no falla, eso indica que no va a fallar, porque Él tiene un propósito, que sabe que va a haber personas salvas en la tierra, y la tierra va a ser habitable por personas verdaderas, por personas ovejas. Tiempo, William. ¿Estás listo, hermano Juan? Sí, bueno, vamos a ir haciendo un recapítulo de lo que estamos hablando. Bueno, ella mismo ya se contradijo, ¿verdad? Porque dice que los planes de Dios no pueden ser frustrados, y no lo dice solamente él, lo dice la Biblia. Salmos 33:11, Daniel 4:35, Salmos 115:3, dice que todo lo que Dios quiere lo hace. Entonces sería una falsa premisa de él decir que Dios puede fracasar en lo que él quiere. Si él quiere salvar a los que va a salvar, los va a salvar, así es sencillo. Por eso dice Judas, Jesucristo en Juan 17:12, de todos los que me diste no perdí yo ninguno. Judas 1:29 también dice, 1:24 dice, fíjese lo que dice, y él va a contradecir este texto. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Este hombre va a decir que sí, que Dios no tiene el poder para guardarnos, y va a decir que el hombre sí puede caer. O sea, contradiciendo totalmente este pasaje. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios tiene el poder para guardarnos sin caída y tiene el poder para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él tendría que contradecir totalmente este versículo, ¿no? Y haciendo una tremenda eisegesis, no exegesis. Entonces dice, la Biblia le llama a Judas, cuando Jesús estaba con ellos, le dice, y uno de ustedes es diablo, le usa ese atributo, es una oración atributiva, y le dice, uno de ustedes es diablo. Como que me dice este Señor que Judas era oveja. O sea, eso es una aberración y es una contradicción contra la parábola de las 100 ovejas, porque dice que de las 100 que él tiene, dice que él no va a perder ninguna. O sea, si se extravía una, él mismo va por ella. Entonces él está contradiciendo totalmente la palabra de Dios, va diciendo que una oveja se le puede perder. Entonces él se contradice porque dice, la salvación es un regalo. O sea, un regalo es algo que yo no merezco, ¿verdad? Es algo que yo no puedo merecer. Pero de repente dice que la salvación es un premio para el que venza. O sea, como que él va a llegar al cielo diciendo, ay, gracias a mi esfuerzo, gracias, pues, si no fuera por mí, que soy muy inteligente, que soy muy sabio, que soy muy perseverante, yo no me salvo. Entonces ya la salvación para él ya no es por gracia, sino es por un mérito o por un premio, ¿no? Entonces ahí no, como que tiene una inconsistencia en su teología. O es gracia o es un premio. Póngase de acuerdo en eso. Yo lo que creo es que, como dice la Biblia, que por gracia nosotros recibimos una nueva vida, por gracia nosotros recibimos la fe, porque él piensa que la fe es para todos los hombres. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice que la fe no, dice Pablo, porque la fe no es de todos los hombres, la fe es un don de Dios. Según Filipenses 1:29 dice la palabra de Dios,
Y él tendría que refutarme que la fe es para todos los hombres, y eso es falso. Filipenses 1:29 dice, a vosotros se os ha concedido que creáis en él. No dice ustedes por su libre albedrío, pues tú sí quisiste creer y tú no. Tú sí quisiste creer y tú no. No. Pablo no está apelando a eso, está apelando a que Dios les concedió el creer a ellos. Entonces, cuando la Biblia dice que la fe por el oír no es para todos, a mucha gente se le predica el evangelio y no creen. ¿Y por qué no creen? Porque simplemente, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes no son mis ovejas, no son de Dios, no pueden escuchar la voz de Dios. Hebreos 4:2 dice la palabra de Dios, también se les predicó las buenas nuevas como a nosotros, dice, pero no les aprovechó, dice, por no ir acompañada de fe. Así que una persona que no... el tiempo. Sí, remato con esto y luego ya le agregas a él todo el tiempo. Okay. Entonces, ya más para acabar la idea, Hebreos 4 dice, se les predicó las buenas nuevas como a nosotros, dice, pero no les aprovechó, dice, por no ir acompañada de fe, es decir, no tenían ese don de fe. Entonces, cuando las palabras se les llega a una persona que no se les ha dado el don de fe, pues las palabras llegan vacías. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice Pablo, yo estoy convencido de ustedes, de su llamado y de su elección de Dios, porque cuando se les predicó el evangelio, dice, fíjate, escuche con lo que dice, cuando se les predicó el evangelio y se les llegó con el poder del Espíritu Santo y con pleno convencimiento. Es decir, o sea, cuando a ustedes se les predicó el evangelio, el Espíritu Santo de Dios actuó en su corazón y los convenció de sus pecados, con pleno convencimiento. No dice, el Espíritu Santo intentó convencerlos, intentó persuadirlos, no. Pleno conocimiento, usa la palabra griega y yo ya no recuerdo cuál es la palabra griega, que no deja interpretar un vaso medio, sino lleno. Plenamente fueron convencidos. Así que Dios, por eso yo predico un Dios efectivo, ¿verdad? Que todo lo que hace y todo lo que planea lo cumple y lo hace. Yo predico un Dios efectivo. Usted tiene que predicar un Dios ineficaz, un Dios totalmente antibíblico. Ya con eso cierro, le agrego desde el tiempo que me tomé. Okay. Son 40 segundos. Adelante, William, tienes 3:40. Bueno, bien, no, ya veo que él se contradice y me está dando la razón, porque me acaba de dar la razón. Me acaba de citar un texto en Hebreos capítulo 4, y yo le voy a citar el texto de Judas 5, que dice, mas quiero recordarlos, que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, dice que lo salvó al pueblo sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. O sea que habla de que está hablando de los que destruyó a los que no creyeron, pero primero dice que lo salvó, pero dice que al final no creyeron, dice que se pusieron después contrario a lo que habían hecho, porque salieron por fe. Ellos salieron por fe, no salieron sin fe, salieron por fe, pero después destruyó a los que no creyeron, porque no se mantuvieron. Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin, perseverar hasta el fin, este es el que será salvo. De modo que la salvación final de la persona no es o no se determina al momento que empieza a ejercer fe en Jesús, como él está diciendo. Por esto que la brega de libertad diaria y la libertad que nosotros tenemos en cada segundo. Libertad que en cada segundo tenemos es también la gracia de Dios en cada segundo, porque la salvación es por gracia, que es lo que él se contradice, que no entiende las dos cosas. Sino, si yo tengo una salvación por gracia, es porque está disponible a todo tiempo de mí alcanzar esa gracia. Pero si no la ejerzo, le pongo un ejemplo, si yo estoy en el mar como un náufrago en el agua y viene un salvador y me tira un salvavidas, la salvación es por gracia, es por bondad inmerecida. Él no me conoce a mí, me quiso salvar y me tiró un salvavidas, y ahora la salvación es por gracia. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Solamente aceptar el salvavidas, cogerlo. Eso es cogerlo, pero es una decisión mía. Yo puedo dejarme ahogar diciendo, yo quiero suicidarme. No, yo no quiero coger salvavidas, yo quiero suicidarme. Hay gente que decide eso, y eso lo hace la persona porque Dios no quiere que perezcan. Dios no quiere que perezcan, por eso es paciente. Por eso que digo que se contradice usted en lo que dice. Todos los textos que he citado de Apocalipsis, las 7 iglesias dice lo mismo. Que Dios por un lado está diciéndole que si no se arrepienten, no van a obtener victoria, y los que perseveran obtienen la victoria. Otro ejemplo más que le pongo, está en Filipenses 2:12. Dice, tal como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Procurad vuestra salvación. Estas palabras, claro, se dirigieron a los santos de Filipo, como se declara en Filipenses 1:1. O sea que Pablo los insta a no estar demasiado confiados, sino reconocer que su salvación final todavía no estaba asegurada. No estaba asegurada porque lo demuestra ahí claramente. Se lo dice 2 veces ahí en esa palabra. Hebreos 10:26 también dice lo mismo. Dice, si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y un juicio airado
que está a punto de consumir a los adversarios. Lógicamente, entonces la Biblia está diciendo ahí que no está de acuerdo con la idea de que sin importar qué pecado comete una persona después de estar salva, no perderá su salvación, sino que anima a ser fiel. O sea, que está diciendo que una persona puede ser rebelde y puede convertirse en rebelde por recibir la verdad. Y recibió la verdad fue porque la recibió. Ahí dice el texto que recibió la verdad, la recibió de corazón, con fe. Pero dice que la persona se vuelve rebelde. O sea, que una persona puede ser oveja en un momento determinado y después decidir por ella misma, en su libertad, no seguir aceptando la gracia. Y eso no determina a Dios, ni pone a Dios culpable, ni pone a Dios falta de amor, ni pone a Dios, sino que pone a Dios que está permitiendo. Sí. ¿Está listo, Juan? Listo. Adelante. Bueno, él mismo se acaba de contradecir cuando dice que la palabra salvar no siempre se refiere a la salvación del alma. Él dice que salvó al pueblo de Egipto, claro, lo salvó de la esclavitud del faraón de Egipto, y esa salvación no significa salvación del alma. Él está confundiendo ahí los términos, ¿verdad? El sentido en ese sentido no es para salvación del alma. Inclusive Deuteronomio 29:4 nos explica, Moisés reúne al pueblo y les dice, ustedes fueron testigos de la mano de Jehová, dice, cómo nos sacó con poder de Egipto, dice, vieron las maravillas, vieron todo lo que él hizo prodigiosamente. Pero el verso 4 remata con esto, dice, pero hasta hoy, hasta este momento, dice, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que al final de cuentas dice, ustedes vieron todo el poder de Dios, o sea, humanamente lo vieron con sus ojos carnales, pero el problema es que ustedes aún tienen un corazón corrupto. O sea, en pocas palabras, no tienen un corazón para entender. No les ha dado Dios ese corazón. No dice ustedes solitos quisieron endurecerse, no, ellos estaban endurecidos ya, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Él tiene un corazón endurecido, un corazón de piedra, que Dios tiene que cambiarlo. Esa es una obra que hace Dios en el corazón del hombre. Entonces dice que Dios no les ha dado ese corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, obviamente espirituales, ¿verdad? Porque no está hablando de ojos físicos. Entonces ellos por eso persistían en la rebeldía. ¿Por qué? Porque eran no regenerados, personas no regeneradas. Ahora Mateo 24:13, otra pésima exégesis, ¿no? La palabra sozo ahí también no está refiriéndose a la salvación. El contexto está hablando de un asunto escatológico. Inclusive en los primeros textos habla de la destrucción del templo de Jerusalén, que ya se cumplió. Iban a tener una tribulación. Y más adelante creo que también habla de una cuestión escatológica, que los van a matar unos con otros, se van a hacer enemigos unos con otros. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevera también será salvo. Está hablando de una cuestión física. O sea, tienes que perseverar en el cuidado de todas las advertencias que se te están dando, porque eso sería una contradicción a Efesios 2:8, ¿no? Ya la salvación no sería por gracia, sino sería por perseverancia. Eso sería otro evangelio, otra diferencia del otro evangelio. Sería un evangelio anatema. Entonces, ya le demostré yo que los nacidos de Dios vencen el mundo y la perseverancia es una obra de Dios. La Biblia nos dice que el que no persevera no es de Dios. Juan 2, no recuerdo el capítulo, dice, estaban con nosotros, dice, pero no a nosotros, pero si hubieran permanecido, o sea, la permanencia es una huella visible de los que son de Dios. Entonces, si no permaneces, ¿qué pasa? ¿Perdiste tu salvación? Claro que no, simplemente no eras de Dios, no tenías esa cualidad de permanecer, no tenías esa cualidad de haber nacido de Dios para vencer el mundo. Entonces yo lo estoy haciendo una exégesis bíblica, él está interpretando aisladamente los versículos. Otro error, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 no te está diciendo que te ganes tu salvación, te está diciendo el porqué, verso 15. Él le falta leer los contextos. Tiempo. Verso 15, déjame cierro con esto. Dice, para que seáis, o sea, todo lo que está diciendo Pablo ahí, lo está diciendo, aquí está diciendo el propósito de lo que está diciendo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué significa hijos de Dios sin mancha? Es como contradictorio, ¿no? Ah, caray, soy hijo de Dios, pero con mancha. O sea, sí es posible eso, porque Pablo les recrimina a ellos que tenían disputas y contiendas. Entonces eso manchaba el testimonio de ellos. Entonces dice, ocúpense en su salvación para que este tipo de detalles no manchen el testimonio como hijos de Dios. Pablo nunca le dice, porque si no te ocupas en esto, vas a dejar de ser hijo de Dios. No dice eso el texto. Dice, para que seas hijos de Dios sin mancha, o sea, sin mal testimonio, sin mal vista para los demás. Entonces no está diciendo, es que si dejan de ocuparse en su salvación, ustedes la van a perder. El texto no dice eso. Él está metiendo cosas que el texto no está diciendo por ningún lado.
Otra mala interpretación es de Hebreos. Hebreos no es una carta, es una homilía que tiene que ver con las cuestiones judías. O sea, los judíos querían volver otra vez al asunto de los rituales y los sacrificios. Pero ese mismo texto que él citó concluye Pablo en el 39, dice: pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, pero vosotros. O sea, está haciendo una exclusión de la gente que sí realmente es cristiana. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, nosotros no regresamos a los sacrificios, nosotros no regresamos a la antigua ley, nosotros no regresamos a los antiguos rituales. Entonces, siempre concluya, o sea, vea los pasajes en donde concluyen para que no se pierdan su exégesis. Gracias. Adelante, William. Son 4 minutos. Adelante, William. Bien, bueno, lo que está diciendo él, después lo sigue leyendo los contextos, porque los contextos él mismo se refuta. Lo que pasa es que nada más que lee una parte del texto y no sabe que la Biblia menciona que toda persona que busca a Dios, lógicamente tiene el poder para mantenerse fiel, pero tienen que buscar ese poder. Por eso con los que me buscan me encuentran. O sea que la disposición de la gracia está disponible siempre que la persona se mantenga fiel a ella. Cuando la persona desconecta de esa fe, esa persona no puede hacer en Dios más nada aunque quiera, porque Dios respeta la libertad de la persona y no obliga a nadie a tomarlo a él y tomar el salvavidas. Por eso que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en él. Voy a citarle un texto aquí que está en Hechos 16, 30 y 31, que le pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿no? Esos 6 eran Pablo y Silas que estaban ahí, dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, si aquel hombre y su casa creían verdaderamente, no habrían de obrar en conformidad con lo que creían. Por supuesto que ellos que tenían que hacer, porque tenían que hacer algo, tenían que creer. O sea que hay una parte interna que nos toca a nosotros. Lo que no sé, porque usted cada vez que uno le dice, como que no ven las acciones de los hombres a favor de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, porque si no hay gracia, éramos rebeldes. Dios nos amó primero. Eso hay que saberlo. Dios nos amó primero. Y ese amor nos constriñe. Como ese amor nos constriñe, hace que las personas se acerquen y se mantengan esa gracia y se entren en comunión con esa gracia por medio de la fe. Pero hay personas que no quieren hacer eso. Y aún hay personas que aceptan la gracia y después la renuncian, como ya puse el ejemplo de Judas, que esto no me lo he explicado todavía. Que Judas se le llama oveja y después no se le llama oveja, se le llama hijo de perdición. Y se le llama obrero digno de su salario y después no se le llama obrero digno de su salario, sino se le llama hijo de perdición. Entonces hay muchos textos en la Biblia que mencionan claramente esa deficiencia que tú tienes en cuanto al conocimiento de cómo la salvación es un acto de gracia por Dios, pero que depende del interior y de la decisión de la voluntad del libre albedrío que tenga la persona de aceptar o no aceptar. Y Dios sabe de antemano que muchas personas lo van a aceptar. Dios sabe eso, porque Dios tiene presciencia. Dios sabe proféticamente lo que lo van a aceptar o lo que no puede obligarlo. Él puede ver el futuro, pero no puede obligar. Otro texto que le estoy mencionando aquí es el que está en Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 26. Dice: ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Porque si como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es verdad que las personas no se ganan la salvación por obra, pero las obras es un resultado de esa fe. Las obras son un fruto de la fe verdadera. Y como mismo la fe verdadera es un don de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, muchos rehúsan a esa gracia de oír la palabra de Dios, y por eso que no tienen fe. No es que por eso que la fe no es de todo el mundo, porque muchas personas deciden no poner fe a la palabra oída, sino porque Cristo mandó a predicarle a todo el mundo el evangelio. Y la salvación, cada cual tuviera la fe injertada dentro de sí, como usted dice, como predestinado. No había que predicar la fe a la gente, sino porque ya todo el mundo sabe quién tiene la fe injertada. Pero ¿por qué se mandó a predicar la fe al mundo entero? Porque va a haber unos que van a aceptar y otros no, para que después no diga nadie al final. No. Tiempo, William. Por eso que dice la Biblia que la sangre no puede caer sobre mi cabeza. El atalaya tiene que hablarle a los demás, aunque no acepten. Ok, tiempo. ¿Estás listo, Juan? Dale. Bueno, acabo de levantar varias falacias, ¿no? Varios muñecos de paja. La Biblia no presenta a Dios como pasivo en la salvación. No está aventando salvavidas, es una idea antibíblica. La Biblia presenta a Dios activamente salvando al hombre. Dice Efesios 2:1, nos dio vida. No dice nos ofreció, ¿verdad?
O sea, si la Biblia dijera nos ofreció vida, pues le daríamos la razón a este amigo, ¿va? O sea, ahí está la gracia, la vida eterna, ahí está como un ofrecimiento, ¿va? Pero él no puede mostrar con la Biblia que aquí hay un ofrecimiento de la salvación. Él malinterpretó Juan 3:16, que dice que para que el que cree, pero ya le demostré yo con la misma Biblia y él no puede demostrar lo contrario. Filipenses 1:29, que la fe es un don de Dios y es algo que Dios concede. Segundo Timoteo 2:25, también el arrepentimiento es un don de Dios y es algo que Dios concede. Él no ha podido bíblicamente demostrar eso, nomás da suposiciones, ¿va? Es que yo supongo que el hombre debe creer, que el hombre debe, pero no lo sustenta con la Biblia. Eso de salvavidas, pues repito, es una falacia, es una caricatura, porque Dios no estaba mandando salvavidas, ¿no? Si yo estuviera en el fondo del mar y alguien me aventó un barco, los medios para salvarme, yo soy el que tengo que hacer la acción, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que estamos muertos, de manera que cuando Dios nos salva, no nos avienta un salvavidas, sino que usando su misma ilustración, no es que yo esté flotando en la orilla del mar, yo estoy muerto. O sea, yo estoy en el fondo del mar con huesos secos, estoy totalmente sin vida, y Dios me rescata desde el fondo del mar, soy un costal de huesos, y me da vida y me rescata. Él me da vida, dice la palabra de Dios. No dice me está aventando la vida para ver si yo la quiero agarrar. Esa es una convicción totalmente antibíblica. Eso de Judas, que se le llama oveja, yo la verdad desconozco el texto, no sé cuál texto se está refiriendo porque no me lo ha dado. Él usa la falacia de obligar. Nosotros nunca hablamos de obligar, nosotros hablamos de que Dios pone o produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 1:12, porque Dios produce en nosotros, dice, produce en nosotros, no siquiera te está preguntando si quieres hacer las cosas, dice, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre no lo atrae. La palabra griega es elko, que significa arrastrado. Si el Padre no lo arrastra, evidentemente es una hipérbole, ¿va? No quiere decir que Dios te agarre las greñas y te está arrastrando. Dios te seduce, te convence el Espíritu Santo. O sea, no estamos obligados. Quítese esa falacia, ese muñeco de paja de que nosotros creemos que estamos obligados. Eso solamente está en su mente. Ahora se contradijo con Santiago, ¿no? Efectivamente Santiago habla de los que dicen. Yo de boca puedo decir que soy el presidente de la República, yo puedo decir que soy el presidente de la ONU, yo de labios puedo decir que soy lo que sea, pero que realmente lo sea es otra cosa, ¿no? Santiago se refiere a los que dicen. Si alguno dice que tiene fe, dice, pero no muestra, no hay evidencia, pues su fe es falsa. Pablo habla de la fe fingida en primera de Timoteo, y la fe no fingida, dice. A Timoteo le atribuye una fe verdadera. Su fe no era fingida, porque hay fe fingida, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones hay fe fingida. Entonces, de manera que él solo se refutó ahí, ¿no? Y él no ha podido mostrarme que la fe es de todo el hombre, o que el hombre pueda disponer de la fe cuando le plazca. Bíblicamente no. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice Pablo, no es de todos la fe, no es de todos los hombres. Ahora, tiempo. Dice, dame hasta los 5, ahorita le doy los 5 minutos también. Ahora, porque es que tocó muchos puntos y después para refutar es difícil. Él habló de la predestinación. Bueno, dice que si somos predestinados, que para que se nos predica el evangelio, otro muñecote de paja. La predestinación prorizo nace de la decisión de Dios antes de la fundación del mundo de salvar a sus hijos, a sus ovejas. Pero, ¿cómo lo salva? A través de medios. Uno de los medios es el evangelio. Por eso cuando la persona escogida de Dios escucha el evangelio, como dice 1 Tesalonicenses 5:6, dice Pablo, yo estoy seguro que ustedes fueron escogidos, parafraseándolo, ¿verdad? Porque cuando se les predicó el evangelio, dice, no les llegó como simple palabra, sino con pleno convencimiento del Espíritu Santo. Es decir, un pleno convencimiento y alumbramiento de sus sentidos. ¿Qué le pasó a ¿cómo se llama? Al rey, ¿cómo se llama? Que le dice a Pablo, dice, por poco me persuades. O sea, por casi me convences. Entonces quiere decir que no fue el Espíritu de Dios el que obró en él, sino que fue simplemente las palabras de Pablo. ¿Por qué predicamos el evangelio a todo el mundo? Porque yo no sé quién trae la E de escogido en la frente. Si yo le viera una E de escogido a la gente, eso me ahorraría mi trabajo. Yo nomás le predicaría el evangelio a los escogidos. Pero de todas las gentes donde se siembra la semilla, les dice la parábola del sembrador, solamente la tierra que Dios ha labrado, es decir, la tierra y el corazón que Dios ha regenerado, va a dar fruto, dice, y su fruto permanece. No dice que su fruto, empieza a dar fruto un tiempo y después se apaga, no. La buena tierra dice que su fruto se multiplica al 100, al 60, algo así dice la palabra de Dios, pero va en constante multiplicación. Ya con eso cierro. Gracias. Ok, 5 minutos. ¿Está listo, William? Arriba, mira, yo le he citado los textos bíblicos. Yo sé que está enredado ahí porque está dando muchas palabras porque sabe que está enredado. Los textos no lo ha respondido ninguno de los que le he dado.
Yo sí les menciono los textos como este que le voy a mencionar, donde mencionan cosas claras. Yo le voy a citar aquí Mateo capítulo 10. ¿Alguien puede recibir el Espíritu de Dios si es un hijo de perdición o fue predestinado, como él dice, antes de la fundación del mundo, para que se perdiera? Bueno, vamos a ver cómo dice Mateo 10. Dice, de manera que mandó a llamar a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para expulsarlo y para curar toda suerte de dolencia y suerte de mal. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ahí menciona todo, incluyendo a Judas Iscariote, el que dice, en el versículo 4 dice que más tarde lo traicionó, más tarde. Pero dice, le dio el Espíritu. Dios puede dar el Espíritu Santo para que las personas obren poderes y portentos milagrosos a favor de otros, siendo una persona que él ya lo tiene destinado para la perdición, o que no fue una oveja escogida. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque no se ha acabado. Ahora viene la parte buena. Dice el versículo 5, a estos 12 Jesús los envió dándole órdenes: no vayan por camino de las naciones y no entren en ciudad samaritana, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Puede Dios mandar una cabra a una oveja para que le predique? Pero sigue diciendo el texto: al ir prediquen esto siguiente, que el reino de los cielos se ha acercado, curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron de gracia, den de gracia. Recibieron de gracia, den de gracia. O sea que recibieron la gracia. Ustedes 12 recibieron la gracia de Dios. Ustedes la recibieron. ¿Cómo está diciendo este Señor que no recibió la gracia? Que Judas no recibió la gracia. Ahí dice que Judas recibió la gracia. Y si recibió la gracia, también ustedes den gracias a otros. ¿Cuál es la gracia? La predicación, para que oigan otras personas. Muchos la aceptan y muchos no la aceptan. En este caso Judas la aceptó al principio, por eso está ahí. Y por eso está predicando y fue enviado y estaba colaborando como obrero digno de su salario. Como una oveja en medio del lobo, dicen otros textos. Entonces, ¿cómo es posible que dice que recibió la gracia y después dice que no, este hombre dice que no recibió la gracia? Es contradictorio bíblicamente. Todos los textos, lo que él hace un texto, pero no ve los contextos. Yo le pido a todos los que están oyendo este conversatorio, más de conversatorio debate, que analicen todos los textos que yo he dado para que vean que es una demostración y una refutación clara de todo lo que él está diciendo, que es una filosofía usando textos personales, amañándolo a una forma personal y particular de decir que la salvación está predestinada para los grupos que le dieron gracia. Como que hay un grupo de personas que le dieron gracia y a otros no. Eso es lo que quiero decirle. También quiero añadir que otros están de Deuteronomio. Ahora estaba buscando, pero no veo bien el versículo. Están los versículos finales, en capítulo 30 o 31 o 32, que dice Jehová a la nación de Israel: le he puesto delante de ustedes le he puesto la salvación o la perdición, la vida o la muerte. Escoge pues a qué vas a servir, a la vida para que vivas o a la muerte para que mueras. Después, más adelante, pues Cristo, basado en ese texto, dijo que hay caminos de perdición que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte. También habló del camino ancho y el camino estrecho, y dijo que la persona podía tomar qué camino escoger, porque le dijo que escogiera el camino estrecho. Le está haciendo un obsequio con la gracia. La gracia le destinaba a cada persona que sí cogían la cruz y lo seguían, porque tomar su madero y continuarlo detrás de él, eso necesita un esfuerzo, necesita una dedicación diaria. Hay una situación en cada persona que tiene sus cargas, y esas cargas debe echarse al hombro y seguir a Jesús. Y eso es una decisión personal, como mismo Jesús tuvo una decisión personal en hacer lo que hizo. Cada persona, la fe es un regalo de Dios, porque la fe es un don de Dios, pero es un don que como se quiere por medio de oír la palabra. Por eso digo que todo es por gracia, pero uno tiene que tomar una decisión personal interna. Por eso que Jesús dijo: dentro de tu corazón está, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Declara. Si tú declaras con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Lo tienes que declarar internamente. Hay una decisión personal interna que tú te declaras a favor de esa gracia. Entonces esa gracia que está dispuesta para ti, lógicamente. Ok, tiempo, William. Bueno. Ya llevamos buen tiempo de debate. ¿Qué les parece si seguimos con las preguntas? Nomás déjame cierro. Bueno, ¿quién empezó? Yo empecé, ¿verdad? Sí, terminé. Déjame nomás una ronda a mí y luego una última a él, y ya entramos a las preguntas, porque ya estamos dando dos vueltas en lo mismo. Ok, pero que sean 3 y 3 minutos, porque ya es muy largo. No, déjame los 5, porque sí que dijo varios puntos de ahí que sí son buenos de refutar. Porfa. Bueno, adelante. Bueno, él dice que
fíjense cómo lo voy a refutar, bien sencillo de lo que él dice que de Mateo 10. Ahí nunca dice que Judas era oveja, o sea, el texto no dice que era oveja, él lo sacó por conclusión, ¿verdad? Porque fue llamado para el apostolado. Una cosa es ser llamado para la misión, para la obra de Dios, y otra cosa es ser llamado para la salvación. Son cosas diferentes. Judas fue llamado con ese propósito y también fue llamado, dice la Biblia de Dios, para que la escritura se cumpla, es decir, su traición ya estaba dentro del propósito y los planes de Dios. Entonces, no está diciendo aquí que era oveja de Dios. Ahora dice, él saca una premisa ahí, no un silogismo. Dice, entonces ¿cómo va a echar demonios? ¿Cómo va a profetizar? ¿Cómo va a hacer todas esas cosas si no tiene Espíritu de Dios? Recordemos que para ese tiempo todavía no venía el día del Pentecostés, cuando el Espíritu ya de plano iba a estar sobre ellos permanentemente. Como dice Efesios 1:13, ¿verdad? Que somos sellados con el Espíritu de Dios. Ellos aún no, porque Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, dice, para que venga el Consolador. O sea, para que el Consolador esté con ustedes y los guíe a toda verdad. Entonces él está haciendo una falacia de anacronismo ahí. Está metiendo términos que no tienen que ver, no corresponden a ese tiempo. Otro de los puntos que él dice, está confundiendo los pactos, ¿no? Cuando una persona no sabe qué pactos estamos viviendo, pues hace una mezcolancia de pactos, ¿no? Ya estamos en el pacto de la gracia, no estamos en el pacto mosaico. Cuando Dios dijo, he puesto delante de ti la vía y el camino del bien y el mal, el mismo Señor les profetiza ahí más adelantito, les dice, pero ustedes van a elegir lo malo. O sea, se van a corromper, se van a ir a los baales, se van a ir a la idolatría. Es decir, aunque el camino del bien se presente, el hombre libre y voluntariamente siempre va a elegir el mal. ¿Por qué? Porque la inclinación de su corazón corrupto siempre va a estar dispuesta al mal. No se confunda, Señor, no quiere decir que porque la luz vino, como dice Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. O sea, el hombre tiene una inclinación natural hacia el pecado, hacia elegir el pecado, a menos de que Dios no haga una obra en el corazón, ¿va? Te produzcan, tiene que querer como el hacer, te dé nueva vida, te regenere, no vas a poder elegir el camino del bien. Inclusive el temor de Jehová también lo pone Dios. Dice Dios en el nuevo pacto, pondré mi temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Y usted acaba de decir que Dios no fracasa en sus planes, es un plan de Dios, poner el temor en el corazón. Entonces Dios no puede fallar en su plan. Entonces no confunda los pactos, hay que hacer una diferencia en qué pacto estamos viviendo para que no haga una mezcolancia ahí de pactos. Nunca dice que Judas era oveja ese texto, ni era nacido de Dios, tampoco aclara que era nacido de Dios. Y la Biblia le llama, tú eres diablo, eso sí le llama la Biblia literalmente, y le llama hijo de perdición. Esos adjetivos sí los da la Biblia. El adjetivo que usted le da, usted se lo tuvo que inventar por su propia cuenta. Bueno, ¿qué más el creyente conoce? El creyente verdadero, la Biblia dice que se conoce por sus frutos, nunca dice que se conoce por sus dones. Incluso Mateo 7:21 dice que va a haber un grupo de gente que va a llegar al cielo diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, dice, en tu nombre no echamos fuera demonios. O sea, que ellos tenían el poder, bueno, ellos no, más bien ellos oraban y los demonios salían, quizás. Si no echamos fuera demonios, dice, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Verso 23 y dice, Señor, entonces les declaré, nunca os conocí. No dice, los conocí por un tiempo, estaban aquí conmigo, estaban muy bien ustedes conmigo, pero después se perdieron y ya los dejé. No, dice, nunca os conocí. ¿Qué significa ese nunca? Nunca. O sea, no es que los conocí ahorita en este tiempo, o sea, no que el Señor no supiera la existencia de ellos, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente. Dios conoce el camino de los impíos también, o sea, sabe dónde están y todo. Pero conocer proginosko, que es el verbo griego, se refiere a una relación. O sea, nunca tuve esa relación con ustedes. Pero la Biblia nos dice en Romanos 9:27, a los que antes conoció proginosko, o sea, que a los que antes tuvo una relación con ellos, dice, a estos también los predestinó, a los que predestinó también estos llamó, a los que llamó estos también justificó, a los que justificó estos también glorificó. Todos esos tiempos verbales, amigo, están en euristos indicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma de que Dios no glorifique a los que conoció. No hay forma que Dios no llame a los que conoció. No hay forma que Dios no glorifique y salve y justifique a los que conoció. El texto no está diciendo probablemente Dios los llame, probablemente Dios los justifique, probablemente o quizás Dios los salve. No, el verbo lo refuta usted totalmente, o sea, porque a los que conoció, o sea, a los que tuvo esa relación con ellos íntimamente, los conoció de una manera más cercana. Dice la Biblia que los justifica, los llama y los salva. Yo predico un Dios efectivo, usted predica un Dios incompetente. El Dios incompetente que usted predica no es bíblico. Gracias.
Bueno, bien. ¿Listo? Bueno, ya terminaste, Juan. Adelante, William, ahí un poquito me pasé. Bueno, bien, mira. Adelante. Sí, no, yo sé que esta pasada le he hablado mucho y no, pero está redundando lo mismo, está repitiendo lo mismo ahí con un disco y no dice nada nuevo. Lo voy a decir ahora porque parece que yo pensaba que yo apelaba que él conocía de la Biblia. Por eso que le cité que Judas era una oveja. Pero parece que tengo que citar el texto bíblico, pero lo desconoce el texto bíblico, el que está en el contexto que le cité de Mateo 10. Si busca el versículo 16 de Mateo 10, 16, dice lo siguiente: mira, lo estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Y se lo está diciendo a los 12 donde estaba Judas ahí. O sea que él está diciendo que el texto no venía, pero bueno, yo sé que hay muchas cosas que desconoce, incluyendo el nuevo nacimiento y muchas cosas más, pero tengo que decírselo para que vea que no está hablando cosas que conoce, está desconociendo cosas y está mencionando. Judas fue un hijo de perdición y ahí se le llama oveja, una oveja. Mateo 10, 16, pero no solamente le llamó oveja, ya de ahí arriba en el versículo 8, que decía que aunque estaba en un pacto antiguo, estaba en el viejo pacto, pero también había espíritu ahí, o no había espíritu con Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que era ungida, era un profeta ungido con espíritu. Y estas personas que recibieron esos dones para curar y para sanar y para hacer todas las cosas que estaban haciendo, dice allí que se le dio poder, dice el versículo 1, y se le dio autoridad y poder a los espíritus, para que los espíritus inmundos expulsarlos y para curar toda suerte de enfermedad y dolencia. Y se lo dio a los 12. Y menciona todo lo que hicieron ellos, y mandó predicarse también el reino de Dios, que se ha acercado. Y dice ahí el texto clave que te cité: recibieron de gracia, de gracia. O sea que tenía gracia, y lo llama ovejas ahí abajo en el versículo 18, en el versículo 16, Mateo 10, 16, se lo repito de nuevo el texto para que se lo aprenda bien. Quiere decir que el Espíritu de Dios en todos los pactos se ha dado, pero que hay, como usted dijo, que hay veces que permanece. El Espíritu que se habla en el Pentecostés dice que se dio fundamentalmente para los que iban a reinar en los cielos, porque hay un escogimiento, hay una promesa dada para los que iban a reinar, y también el Espíritu guía a cualquier persona, no tiene que ser los que van a reinar. Pero eso es otro tema que usted también desconoce, parece, porque han vinculado las cosas. Cuando yo les mencioné ese texto de que fueron a predicar los 12 en Mateo 10, se está refiriendo a que ellos tenían que invitar a las personas a que también recibieran la gracia. Una gracia que iba determinada por las palabras que estaban enviando. Y él dijo: si hay una casa que ustedes no lo reciben, pues limpien su chancleta y den la vuelta y sigan. Pero el que lo reciba, manténgase en ella. Quiere decir que estaban predicando gracia. Judas predicaba gracia al principio, porque lo dice el texto de arriba en el versículo 8, que era una oveja. Después se convirtió en un hijo de perdición. Eso refuta todo lo que usted estaba diciendo, más todo lo que yo he dicho también. Por eso yo digo que revisen todo el texto que he mencionado y todos los comentarios que he dado respecto a los textos y sus contextos, para que vean que hay una refutación total de lo que es esta gracia, que el que se salva siempre está salvo. Eso es contrario a las Escrituras y crea en las personas un ambiente de una mentalidad como que la persona está muy segura, y la salvación, tú no puedes estar seguro de la salvación. Tú tienes que estar, dice aquí, con temor y temblor, porque la salvación depende y la decide Dios en su momento. Hay un juicio, yo cité en Mateo 25, versículo 31, que dice que en el día de juicio Dios pondrá las cabras a un lado y las ovejas al otro. La decisión de quién se va a salvar y quién no se va a salvar no es mía. Eso lo decide Dios, de acuerdo a quién acepta la gracia de Dios. ¿Quién decide aceptar la gracia de Dios? Esa es la parte nuestra. Y fue la parte que no hizo Judas, que es el ejemplo que le pongo. Por algo Judas fue puesto ahí y se le dijo oveja, y se le dijo después obrero digno de su salario, que es otro texto. Lo invito a que lo estudie en la casa y lo investigue y lo busque también, que aparece. Que a Judas se le dijo obrero digno de su salario. Entonces son cosas que están en la Biblia mencionadas, y por lo tanto la salvación de la persona, como dijo ahorita, depende de dos factores. Cuando le mencioné el texto que viene en el libro, en los Corintios, que le dije que Israel fue sacado y fue salvo, y después muchos cayeron en el desierto porque perdieron la fe. Yo le dije ahorita al principio, desde que comencé el mensaje, el comentario mío fue que la salvación tiene dos puntos de vista. Uno es mantener la sanidad y otro es la salvación eterna. Eso se lo dije de inicio, lo que quiere decir la palabra salvación. Pues nosotros hablando de soteriología y yo le explicaba que hay varios puntos de qué punto vamos a verlo. Por eso cuando habló generalmente de todo, entonces cito ese texto, porque ese texto dice que Israel salió y Dios lo salvó, pero después muchos cayeron por falta de fe. Eso está diciendo lo mismo que pasó con Judas aquí, ¿no? Que recibieron una gracia y esta gracia no la aprovechó, porque no la aprovechó porque no la mantuvo, no la retuvo. Tiempo, William, ahora. Tiempo. Muy buen debate. Bueno, tengo que retirarme, porque tengo que trabajar.
Tan siquiera una pregunta, ¿no? De parte de ambos. Diga. Ok, una pregunta. ¿Una? ¿Está bien? Una pregunta. Adelante, Juan. Tienes un minuto un minuto para hacerla y 3 para responderla. Como ya no tuve tiempo para refutar lo que él dijo, se lo voy a hacer a manera de pregunta. La Biblia nos habla de géneros literarios, o sea, usa símiles, parábolas, etcétera. El pasaje que me dio de Mateo 10:16 usa un símil, dice: he aquí yo les envío como ovejas. Pregunta, o sea, eso es un símil, obviamente. Si yo tomara esa forma de interpretar como él, o sea, sin conocer lo que es un símil, porque él está concluyendo que esa es una oveja, porque dice cómo, o sea, ya está dando por hecho que es una oveja, ¿no? Entonces la pregunta mía sería, cuando la Biblia dice que Jesucristo vendrá como ladrón de noche, ¿significa que Cristo es un ladrón? Bueno, ya me toca a mí ahora, es un minuto para cada uno, ¿no? Ahora, ¿cómo es la cosa? Yo le dije 3 minutos, William, son 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, yo le dije 20 veces, le cité 20 veces el texto ese. Miren que lo envío como ovejas en medio del lobo. Y usted no me decía nada de eso que me está diciendo ahora. Usted me decía otra cosa. Usted me decía que ese texto no venía, y que no venía, y que a Judas no se le llama oveja. Y yo decía el texto tal y como se lo estoy diciendo al final que se lo dije. Lo envío como oveja en medio del lobo. Como usted no vio otro argumento, otra forma de cómo dañar, usted está diciendo ahora que es un símil, que es una cosa, que es una ilustración, que no tiene que ver nada. Por eso que son cuestiones a conveniencia, que no es palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. No, la palabra de Dios no tiene ambajes de esas formas de torcer la palabra por algunos detalles como usted se ve confrontado por ella. Por eso es que le he citado todos los textos, no es un solo texto, yo le he citado muchos textos que están en armonía con lo que he dicho, y por eso es que espero que ustedes después investiguen, porque la Biblia uno tiene que ser humilde y tiene que tener la mente abierta y desprejuiciarse de las cosas. Yo creí también como ustedes, yo en un tiempo también pensé en eso, incluso creí que la salvación no se perdía, pero investigué, hubo personas que me ayudaron, investigué hasta que me doy cuenta de estas cosas, y puedo hablar mucho más, pues muchas cosas que se me han quedado aquí en el tintero, muchas cosas fuertes que tengo aquí que no le he querido dar porque las dejé para el final, pensando que iba a ser más largo esto. Lo que sí tengo que retirarme, no puedo estar más tiempo, tengo que ir a trabajar y tengo que moverme. Pero bueno, en otro momento hacemos de otro debate. Me interesaría el tema del nuevo nacimiento, que también veo que desconocen, tiene un concepto errado el nuevo nacimiento. Solo que de eso... no, esperen, todavía falta la pregunta de William para Juan. Tienes un minuto, Juan William, para formular la pregunta. Adelante. La pregunta que le voy a hacer, si el propósito de Dios con poblar la tierra, el propósito de Dios era que las personas no se perdieran, porque le dijo a Abraham: mira, te lo he dado todo en bueno en gran manera, y todo es bueno en gran manera lo que te he dado. No te acerques a ese árbol, porque yo quiero que tú vivas para siempre, ¿no? Hacer el objetivo que Dios tenía, que se multiplicaran en la tierra, que tuvieran hijos, que los quiero. ¿Por qué ese propósito de Dios con Adán no se cumplió? ¿Está listo, Juan? Listo. Adelante. Bueno, yo al inicio de mi exposición le dije a él que en la teología bíblica hay dos voluntades. Bueno, hay decretos de Dios. Dios decreta las cosas, porque la Biblia dice que dice Job que Dios hará todo lo que ha determinado. O sea, lo que Dios ha determinado, eso va a ser. Hay decretos preceptivos y hay decretos, ¿cómo se dicen? Decretos definitivos. O sea, que por ejemplo, les voy a poner ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 2, no recuerdo el capítulo, dice Dios que Dios había predeterminado la muerte de su hijo desde antes de la fundación del mundo. Lo había prefijado, y la palabra griega es prefijado, o sea, estaba fijado ese evento, inclusive la hora, el minuto y todo estaba prefijado ya desde la eternidad. Ese es un decreto de Dios, un decreto que se cumple sí o sí. Entonces, cuando Dios fija una cosa, todo se va a cumplir tal y como Él lo ha dicho. Isaías 14 nos dice: haré todo lo que he planeado, y conforme lo he hecho, así lo voy a realizar. Entonces, esos son los decretos de Dios. Pero también hay decretos preceptivos, o sea, preceptos de Dios. Y eso es lo que a veces les falta más estudio a los amigos testigos de Jehová, ¿verdad? Porque hacen una mezcolancia de todas las cosas, confunden términos, confunden situaciones. Y Él mezcla el precepto de Dios. Por ejemplo, nosotros violamos la ley de Dios, la estamos violando todos los días. Todos los días mentimos, todos los días codiciamos, etcétera. Todos los días usted puede ver una mujer en la calle y la codicia, o sea, está fallándole al precepto de Dios. Dios no quiere que eso pase, ¿va?
pero hay algo que también se le llama voluntad permisiva, y Dios permite ciertas cosas para cumplir sus planes. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios permite eso? Por ejemplo, con la traición de José. La Biblia dice que los hermanos le pidieron perdón a José en Génesis 51, pero José le dice, no, es que todo eso que estaba, o sea, la traición de ustedes era parte del propósito. O sea, Dios permitió, no que se agrade a Dios con la traición de ellos, ¿verdad? Pero Dios permitió que eso sucediera con un propósito final. A Dios no le tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva, y en el presupuesto de Dios ya estaba contemplado que ellos iban a rebelar, pero Dios ya también tenía el plan de Dios, y al final de cuentas la voluntad de Dios siempre se va a cumplir sí o sí. Y el amigo testigo de Jehová, él mismo coincidió conmigo que los planes de Dios no pueden ser estorbados, o sea, no pueden ser frustrados. Y dentro del plan de Dios, repito, está también permitir la caída del hombre, está permitir, por ejemplo, la Biblia dice que Dios soporta con paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Lo soporta. ¿Qué significa? Que les está permitiendo actuar conforme a su maldad, por un cierto tiempo, obviamente, ¿verdad? Porque en un tiempo pues Dios va a barrer toda la maldad de la tierra y va a hacer un juicio. Pero por lo pronto Dios está permitiendo que ellos hagan sus fechorías, pero está dentro de la voluntad de Dios, de la voluntad permisiva. Si Dios no quisiera, simplemente los barre y se acabó el asunto. Adiós, o sea, los fulmine y se acabó toda la existencia. Entonces él tiene que estudiar lo que es la voluntad permisiva de Dios y los decretos de Dios, los tipos de decretos que existen. Sale. Bueno, eso ha sido todo, ya ha sido terminado este debate. Y bueno, si quieren despedir, William, adelante, tiene un minuto para despedirse. Bueno, me despido. De todas maneras, uno sí siempre expone la posición de uno. Él habló últimamente de la parte antes de la fundación del mundo. Es un error esa palabra. Ya no pueden hablar de William. La palabra en griego, yo sé. William, la palabra en griego ya dice no puede hablar del debate, es más despedirse. Sí, me estoy despidiendo. Estoy diciendo Sí, solamente no puede argumentar ya, nadie de los dos puede argumentar, ya nada más. Solo es despedida, ya no se habla del debate, solo es despedida. Okay, ya solo es despedida. No, lo que estaba diciendo es que la palabra es echar simiente, no es fundación del mundo. Bueno, entonces muchas gracias y hasta otro momento. Bueno, adelante hermano Juan para despedirse, solamente despedirse. No, pues gracias a todos ustedes, hermanos, que tuvieron paciencia aquí para aguantarnos todo el tiempo. Gracias a ti, por Mujeral, y gracias al amigo William. Creo que lo hizo con respeto, no lo sentí yo a él, no lo sentí, como se dice, ofensivo, no lo sentí, o sea, pues dentro del marco de respeto se mantuvo, y eso se lo agradezco. Y gracias a mí por grabar, Juanito. Sí. Gracias, Galito. Ya se terminó el debate. Excelente. Gracias a ti, te defendiste muy bien. Bendiciones. Ya corta la transmisión, Ya terminó. Sí, ok. ¿Ya? Israel. ¿Ya va? Cierra. Sí, ya. Di unas palabras, nomás di unas palabras tú. Sí, bueno, pues Dios los bendiga a todos los que estuvieron siguiendo este debate. Bendiciones para William, bendiciones para el hermano Juan Peña. Es muy bonito debate de ambos. Y espero que sea edificación para el pueblo de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Bendiciones a todos. Yo soy Israel Gómez, el siervo Apolo. Dios los bendiga a todos. Y gracias al hermano Carlos Salazar por haber grabado este debate. Bendiciones. Gracias, Israel. Cerramos.